hermanos? Veo a varios de nuestros jóvenes con cara de sueño. Ayer llegamos a la 1 y veo a varios así con los ojos hinchados, con los ojos rojos, pero fue un día, unos 3 días bendecidos para nuestra vida, que trataba sobre una carrera con obstáculos que hoy en día la juventud se va a ver mucho más fuerte debido a los distintos movimientos que hay, ya sea los filosóficos, los pensamientos de la agenda LGTBI y distintas cosas que hoy en día atacan a nuestros jóvenes, pero además de aprender de la palabra, fuimos bendecidos con el compañerismo, juntarnos con otros jóvenes de otras iglesias, también los chiquillos ver otras realidades y dar cuenta cómo nosotros somos tan bendecidos con esta iglesia, con estas instalaciones que tenemos. Y contamos con la presencia del pastor Dustin Reinhardt, el hijo del pastor David, que es espectacular su enseñanza y cómo nos guió con la palabra, pero estamos aquí gracias a Dios, Dios nos cuidó, también agradecemos por las oraciones que estuvieron presentes por nosotros. Como saben, pastor se encuentra en Chillán, está dando una conferencia de matrimonios ahí en Chillán y me pidió que predicara. Ya de hace mucho tiempo, no recuerdo cuándo fue la última vez que prediqué, no recuerdo. Pero acá estamos y vamos a tratar de guiar por su palabra y voy a venir con el mismo sentido de la confraternidad, porque de verdad fuimos muy bendecidos con el aspecto de la carrera, ¿Jóvenes tomaron decisiones? Sí, y quiero hacer una mención especial. Hubo un curso como de apoyo hacia líderes y liderazgo, y dentro de las preguntas fue cómo un joven puede o una persona puede apoyar de la mejor manera a su líder. Y Pastor Dustin tiró la broma y dijo, llevándole un Starbucks todas las mañanas. ¿Ya? Y fue una broma nomás, y después agregó lo que realmente era, pero Michelle hoy día llegó con un café para todos los líderes. Entonces, tomó hasta la broma para cumplir la palabra y los compromisos que hizo en la confraternidad, y quería hacer mención a eso. Bien, quiero seguir con el aspecto de la carrera que nosotros estábamos viendo. Y nosotros en la vida, y Pablo también nos dice que vivimos en una carrera constante, como si fuéramos atletas. No todos tenemos el aspecto físico de un atleta, pero espiritualmente somos atletas, ¿ya? Y eso es lo que nos enseñaban, y los atletas muchas veces no alcanzan sus metas. Me pasó ahora en los Juegos Panamericanos que habían atletas que llegaban llorando, llegaban con desesperación por no haber cumplido sus proyectos, hacia dónde querían llegar, ciertas medallas, ciertos récords. Y la vida cristiana es lo mismo. Muchas veces nosotros nos planteamos distintas metas que no alcanzamos a llegar. ¿Quién aquí, vamos con lo secular, quién se ha planteado bajar ciertos kilos en un año? ¿Quién? No te estoy diciendo si lo cumplió o no. Levante su mano si lo ha hecho. Yo sí. ¿No? ¿No todos? Ahora, ¿cuál de todos los que levantaron la mano lo han cumplido exactamente como se lo propusieron? Yo creo que ahí bajan todas las manos. ¿Ya? En algún momento de nuestra vida nosotros nos hemos propuesto metas, pero no lo hemos logrado. Pero cuando nosotros tenemos a Cristo, la percepción es distinta de cómo nosotros podemos alcanzar nuestra meta. Hay ciertas cosas en nuestra vida que nos pueden ayudar para lograr esas metas. Antes de empezar con el tema, quería mostrarle esta foto. Él es un atleta cubano. Saben, en el contexto cubano es mucho más difícil ser deportista. Y él se había convertido hace 6 meses a Cristo. Y su historia es súper, así se podría decir, sorpresiva, como él sufrió una discapacidad. Él es el pitcher, para los que le gusta el béisbol, los que lanzan la pelota para que el otro no la batee. Él fue con 13 años a jugar a una cancha como cualquier niño va a su barrio, lanzó el balón y el que batió le pegó en dirección y le pegó acá en su ojo. Y perdió la vista de un ojo por completo. Fue a jugar como cualquier amigo y quedó con esa discapacidad, pero él se convirtió hace 6 meses y actualmente es el campeón panamericano. Como le pueden ver, él fue a orar con nosotros y iba con una seguridad tremenda porque estuvo con nosotros, conversamos y cuando nos despedimos dijo, nos vemos mañana y ahí les traigo la medalla. Entonces, ya, hay que cumplir, sí. Al otro día llegó con esa medalla colgada en el cuello. Hizo oro y aparte hizo récord panamericano nuevo. Entonces, una bendición tremenda para él. Ahí se le regaló una Biblia, que es una Biblia del deportista. Y dentro de las conversaciones que tenía con él, yo le preguntaba cuánto él entrenaba al día.
La mayoría piensa, no, debe estar 1 horita, otros 2. Dije, no, pero 4 horas debe ser mucho, yo creo 3. Al final su respuesta dijo que él entrenaba 6 horas diarias. 6 horas diarias. ¿Ya? A veces nosotros empezamos el ejercicio ahí con el YouTube, llevamos 10 minutos trotando con el que está en el video y ahí quedamos. No, cansado, mejor lo veo otro día. Él entrenaba 6 horas diarias. Y en la vida del cristiano también debemos tener horas de entrenamiento. Porque esas horas de entrenamiento nos van a ayudar a alcanzar esas metas que tenemos. Esas horas de entrenamiento nos ayudan a tener ese aspecto. Ya les dije, no físico, sino espiritual. Y me dejó una gran enseñanza él sobre que los deportistas necesitan un aspecto, y es muy importante, que es la disciplina. Aquí está nuestro hermano, conoce que en el atletismo, en los deportes se requiere disciplina. Pero nosotros somos muy buenos para aplicar disciplina en otras cosas, pero al momento de traerlo a la parte espiritual, no existe la disciplina. Sino que lo hacemos por hacer, no somos enfocados, no somos intencionales en hacer las cosas. Y eso es lo que traigo hoy día. Los voy a invitar a 2 Corintios. 2 Corintios. Disculpen, 1 Corintios. Capítulo 9, versículo 24. Primera de Corintios 9, versículo 24. Nos vamos a poner de pie para leer y después para orar. Primera de Corintios 9, versículo 24. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. ¿No sabéis que los que corren el estadio Amén. Vamos a orar. Señor Padre amado, te damos gracias en esta mañana, Señor, por este lindo día, Señor, por esta mañana bendecida, Señor, que podemos estar en tu casa, Señor, en nuestra casa, compartiendo con nuestra familia. Sabemos, Señor, que en muchas partes de este mundo hay aflicción, Señor, para las personas que dicen ser cristianos. Pero nosotros contamos con esa libertad, Señor, de reunirnos donde queramos, cuando queramos y en este precioso lugar. Bendícenos, Señor, esta mañana, a los niños también que están en sus clases, que puedan ser instruidos, Señor, para aprender más sobre tu palabra, Señor, para que no se aparten de tus caminos. Y así también nosotros, que vamos a aprender, Señor, sobre cómo correr una carrera correctamente para poder tener las metas, Señor, que nosotros anhelamos tanto en nuestro cristianismo. Señor, bendice este día, que sea para ti, Señor, toda la gloria y la honra, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Y digo lindo día, porque para los que estuvieron en Copiapó nos asamos, y el hecho de tener nubes en nuestra cabeza ya es un día bendecido. Como les decía, fue una semana donde hablamos sobre la carrera. Y tal como les dije recién, un atleta necesita disciplina. Si un atleta no tiene disciplina, difícilmente logre lo que quiere cumplir. Y veíamos en el versículo recién, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Para un deportista lograr eso requiere esfuerzo, requiere dedicación, requiere tal disciplina, como le dije, y amor por lo que está haciendo. Y nosotros en la vida cristiana, tal como dije en la pregunta, muchas veces no llegamos a las metas porque no desarrollamos la virtud de la disciplina. Una palabra muy importante, no desarrollamos la virtud de la disciplina. Tal como le dije en 1 Corintios 9, 24, habla de un atleta. Y un atleta sí o sí tiene que tener disciplina, si no, no va a lograr nada. Una de las características de Corintios es que la iglesia estaba al frente del estadio. Entonces Pablo tomaba ciertas características del estadio para traerlas a la iglesia. ¿Se imaginan si estuviéramos al frente del estadio nosotros? No, yo me pasaría de la iglesia a un partido después. Cocharíamos la barra. Así era Pablo. La iglesia estaba al frente y él empezaba a recabar cosas de ahí. Y ahí es donde lo llevó al deportista. Y nos dice, ¿por qué no llegamos a las metas? Y lo vamos a ver en Corintios. Le habla a la iglesia de Corintios. Porque no desarrollan la virtud de la disciplina. ¿Qué es disciplina? ¿Alguien que me ayude aquí que podría decir para ustedes qué es disciplina? ¿Algún voluntario? Regla a cumplir.
¿Esta fila de acá, alguno? Orden, constante, de la de allá. Bien. ¿Esta fila que está media callada? Bien. Buena definición. Disciplina, según la Real Academia Española, es la capacidad de las personas para poner en práctica una serie de principios relativos al orden y la constancia. Ahí la juntaron bien, estaban parecidos. ¿Ya? Y yo creo que eso dentro de la vida cristiana es súper difícil. Si buscamos una definición parecida a la disciplina en la Biblia, nos tira directamente a 1 Timoteo 1:7. Y los voy a enviar, voy a pedir que vayamos hacia allá, 1 Timoteo 1:7. Primera de Timoteo 1:7 nos dice, en específico esa parte, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de ¿qué? Yo eso lo veo como disciplina. Segunda, disculpe, segunda, ahí está el error ahí con el número ahí en el computador. Ahí sí, ya lo vamos a leer todos juntos para enmendar ahí el error. Segundo Timoteo 2, Segunda Timoteo 1:7. Ya lo leemos todos juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ahora sí, esa última palabra yo la veo como la definición de disciplina en la vida de un cristiano. Dominio propio. Es la capacidad que nosotros tenemos de dominar lo más difícil del mundo, a nosotros mismos. Lo más difícil que de dominar hoy en día en el mundo es dominarse a uno mismo. Y me gusta este versículo, y lo dije en jóvenes la otra vez, porque muchas veces, a meses atrás, empezaba a procrastinar mucho. ¿Conocen la definición de procrastinar? Que es postergar tareas que tengo, porque no, la hago en 15 minutos. Es como cuando usted apaga la alarma en las mañanas, 5 minutos más. ¿Y después qué pasa? 5 minutos más. Sí, eso es procrastinación. Y yo tomé ese versículo y cuando sentí decir, ay, pero me quiero quedar un poquito más, recitaba este versículo en voz alta. Y decía, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, y me gritaba. Y ahí me empezaba a levantar. Y créanme que funciona. Cuando yo leí este versículo me hacía recordar en mi mente y de inmediato me movía o me levantaba para lo que tenía que hacer. Y la disciplina requiere de dominio propio. La vida cristiana, para cumplir todas las cosas que tú tienes que hacer, requiere de ese dominio propio. ¿Pero dominio propio en qué? Porque un atleta cuando entrena, cuando tiene esa disciplina, no es que voy a llegar, sí voy a entrenar, pero voy a hacer, a ver qué puedo hacer hoy día. No, un atleta ya tiene todo definido, qué va a hacer, qué ejercicio tiene que hacer, cuántas repeticiones, cuánto de acá, cuánto de acá. Y lo mismo tenemos que tener nosotros en nuestra vida cristiana. Tenemos que tener aspectos donde nuestra disciplina se debe poner en práctica. Voy a entrenar en esto, tengo que hacer esto, esto y esto. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Que en qué cosas un cristiano debe tener disciplina. Yo esto lo conozco como los hábitos del cristiano. Ahí es donde nosotros tenemos que poner nuestro dominio propio, debemos poner nuestra disciplina. Vamos al primer punto, y para el más importante del hábito del cristiano, que es la Biblia. La Biblia es el primer punto donde un cristiano debiese tener disciplina. ¿Hay alguien que se sepa ese versículo? Josué 1:8. Si no, vamos a Josué 1:8. Vamos al tiro todo a Josué 1:8. Todos se acuerdan del 9. El 9 es el versículo que la mayoría se conoce, pero el 8 igual, es igual de importante. ¿Ahora se acordó? ¿Ahora que lo leyó se acordó? Dice la Biblia en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está,
conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás de sabiduría, porque entonces harás de sabiduría. Nos está diciendo que nosotros de día y de noche tenemos que buscar en su palabra. ¿Requiere disciplina eso? Sí. ¿Requiere ser un hábito? También. Y es a lo que apuntaba yo. Ponemos disciplina, tenemos hábitos en las cosas del mundo, pero no tenemos esa misma disciplina para leer la Biblia. Leer la Biblia es nuestro manual de supervivencia. Nosotros no leemos la Biblia, pero después nos preguntamos por qué me está pasando esto, cómo puedo solucionarlo, qué tengo que hacer. Y Dios te dice, aquí ya te respondí. Tienes que tener disciplina y formar un hábito en tu vida de leer la Biblia. Van en orden de importancia. Número 2, la conexión. La conexión la podríamos decir como la oración. Debes tener en tu vida hábitos de un cristiano correcto, primero la Biblia y segundo la oración. Tal vez algunos vayan y piensen, pero no, pues la oración va antes de la Biblia. Pero yo digo, ¿dónde me dice que tengo que orar? En la Biblia. Entonces, el primer punto, la Biblia, necesitamos meditar de día y de noche en ella y formar una disciplina que nos apunte a ser un buen atleta en ese aspecto. ¿Requeremos de conocimiento? Sí. Necesitamos estudiar la Biblia. Esa es nuestra disciplina, nuestra primera disciplina. Pero 2, necesitamos conexión con nuestro entrenador. Un atleta sin entrenador, muy difícil que avance rápidamente. El profe Marcoleta tenía una definición para entrenador. Es la persona que te puede llevar del punto A un punto donde tú solo no puedes llegar. Esa era la definición que el profe Marcoleta tenía para un entrenador. El jugador por sí solo jamás va a llegar a ese punto que se imagina. Solamente lo puede lograr con un entrenador. Y en nuestra vida es lo mismo. Tú estás acá, pero para lograr un punto donde no te imaginas necesitamos a nuestro entrenador, que es Dios. Pero la única forma de escuchar a nuestro entrenador es teniendo una verdadera conexión con Él. Vamos todos a Hechos 1:14. Hechos 1, versículo 14. Dice, todos estos perseveraban unánimes ¿en qué? En oración y ruego con las mujeres, con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Nos habla de la gente o personas que perseveraban en oración. Y ahí yo creo que los puntos difíciles también a nivel personal es perseverar en la oración. Muchas veces, como se dice, empezamos a orar con la almohada al lado y en la mitad de la oración se perdió la conexión. Porque no tenemos disciplina, no tenemos un hábito de oración. Necesitamos, tal como le dije, estar conectados con ese entrenador. ¿Quiere triunfar? ¿Quiere alcanzar esas metas que tal vez este año no alcanzó? Tiene que estar sí o sí en una conexión constante con el mejor entrenador de todos. ¿Ya? Algunos de los jóvenes dirán, oh, Pep Guardiola, no, el Jürgen Klopp, Marcelo Bielsa, no, Sampaoli. No, el mejor entrenador es Dios. El que mejor puede entrenar nuestras vidas. Y Él nos va a llevar de este punto a un punto que no imaginamos. No al B, a un punto que no imaginamos. Pero solamente lo podemos hacer con Él estando en una conexión. Ya tenemos 2 hábitos que debes tener. ¿Cómo va con esos 2 hábitos este año? ¿Cómo estuvo? ¿Tuvo disciplina para leer la Biblia? Sí, la tuve. ¿Y tenía una disciplina y un hábito para orar? Ahí yo creo que este atleta tiene que mejorar un poquito. O tal vez al revés. El tercer hábito es la comunión. ¿Qué entendemos como comunión? El compañerismo. Compañerismo dentro de el contexto cristiano, el ambiente cristiano. Tú debieses tener compañeros dentro de esta iglesia. Si estás solo, así no funciona. Dios quiere que tú tengas amistades cristianas. Dime con quién andas. Tienes que juntarte con personas cristianas. Tienes que estar ahí envuelto con esas amistades. Juan 15:15. Juan 15:15 nos dice, ya nos llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas de mi Padre os las he dado a conocer. Jesucristo nos considera amigos. Ya hay un compañerismo. Obviamente hay una situación
de respeto hacia el Señor, pero también es nuestro amigo. Si Jesús nos dio ese ejemplo y tú hoy en día eres solo, no tienes a nadie, tienes que enmendarte y empezar a buscar amigos. El compañerismo. Recién dije el dicho, dime con que nadie te diré quién eres. Yo eso lo veo en Proverbios. Proverbios 13, versículo 20. Vamos a ir rápidamente hacia allá. Proverbios 13, versículo 20. Proverbios 13, versículo 20. Si traemos ese dicho a la Biblia, este versículo. ¿Lo leemos todos juntos? A la cuenta de 3, 1, 2, 3. El que anda... El dicho. El dicho. Si te juntas con sabios, vas a ser sabio. Tienes que buscar comunión, tienes que buscar compañerismo con gente sabia, tienes que buscar compañerismo con gente cristiana también, secular, pero también cristiana, porque tu entorno te va a marcar a ti. Decía Pastor Dustin que si tú quieres mejorar en algún deporte, tú no te tienes que juntar con los que son malos para el deporte. Tú tienes que juntarte con los mejores para influenciarte tú de ellos. Y en la vida cristiana es lo mismo. Debemos buscar personas que son mejores que nosotros para nuestra amistad. Así ellos nos van a poder influenciar a nosotros. No se dan cuenta cómo la influencia tiene mucho poder en las personas. Basta con que su hijo se empiece a juntar con ciertos amigos y va a ver cómo va a cambiar su hijo. La influencia hoy en día es súper importante, sobre todo en la parte de los jóvenes, pero también es para usted, hermano. Empieza a juntarse con gente sabia, deje a los necios, tenga amigos cristianos, cristianos maduros que puedan ayudarle a avanzar, enseñarle las buenas cosas y guiarlo por un buen camino. Número 4, en nuestra vida, el servicio. ¿Por qué no llegamos nosotros a las metas? Tal vez porque no tenemos disciplina en la Biblia, no tenemos disciplina o hábitos para una oración constante con Dios, no tenemos disciplina para tener compañerismo y se requiere disciplina para tener compañerismo. Juntémonos los martes, hagamos esto, se requiere igual tener un hábito. Y número 4, el servicio. Y vamos todos ya están buscando la primera de 4, versículo 10. Primera de Pedro 4, 10. ¿Algún varón voluntario que lo lea fuerte? Primera de Pedro 4, versículo 10. Uno solo, tranquilos. Amén, ¿cierto? Dios le dio un don. Si no sabe cuál es su don, ya tiene una tarea ya. Si sabe cuál es su don lo hizo Dios para ministrarlo hacia los otros. Cuando nosotros vemos en la Biblia un don, que también tuvo problemas corintios con eso, no era para jactarse uno mismo, para crecer, sino era pensando en los demás. El que tenía el don de exhortación no era para quedárselo él, sino era para exhortar a los hermanos que necesitaban de aquello. El que tenía el don de profecía era para predicarle a los hermanos, no para predicarles a él mismo. Si usted tiene un don hoy en día y sabe cuál es su don, tiene que estar en servicio en la iglesia. ¿Requiere disciplina servir en la iglesia? Absoluta. Absolutamente requiere disciplina. ¿Requiere compromisos? También. ¿Pero qué? Tenemos compromisos, como le decía, para cosas seculares, pero para servir y tomar un ministerio en la iglesia, no, es que ahí no. No tengo tiempo. No, es que empezamos a poner excusas. Porque no tenemos esa disciplina. No tenemos el compromiso al igual que un atleta. Y es, no igual, es más importante tu servicio en la iglesia que tu servicio fuera de la iglesia. Dios te dio te demanda que tú sirvas a tus hermanos. Ayuda y hoy en día está muy común esta frase, no, es que yo estudio personalmente en mi casa, no se requiere la iglesia, no, ¿para qué si yo puedo tener lo mismo en mi casa? Estudio tranquilo. Y eso no es lo que instauró Dios. Lo que instauró Dios fue la iglesia, porque la iglesia es la que moldea el carácter de las personas. Un cristiano sin iglesia no va a tener carácter. Se requiere la iglesia para tener carácter. Y tenemos que tener disciplina, compromiso, dejar el miedo al compromiso, empezar a servir en nuestra iglesia. ¿Por qué no llegamos a las metas cristianas?
Probablemente, tal como lo vamos a ver en Corintios, porque no sirve en la iglesia. ¿Por qué no llego a las metas cristianas? Porque no tienes compañerismo con gente cristiana. ¿Por qué no llego a mis metas? Porque no estás orando. ¿Por qué no llego a mis metas? Porque no estás leyendo la Biblia. Y último punto, evangelizar o evangelismo. Es súper importante en nuestra vida evangelizar a cada persona que nosotros podamos. Iba a poner Mateo, pero quise poner Marcos a propósito por el hermano Marcos. Marco de Marco, porque iba a poner Mateo, pero como dije, evangelismo, Marcos. Ahí le diré. Marcos 16, versículo 15. Todos nos conocemos Mateo 28, 19 y 20, pero tal como dije, quería poner Marcos 16, versículo 15. Lo leemos todo fuerte porque este es un mensaje hacia nosotros, en nuestra tarea, en nuestra meta como deportista, nuestra meta como atleta. Marcos 16, versículo 15, lo leemos todos juntos, a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Y les dijo: a toda criatura. Dentro de tu vida tienes que tener el hábito de evangelizar. Ponerte metas para evangelizar personas. Lo requieres. ¿Queremos alcanzar las metas? Tienes que evangelizar. Y siempre hacemos la pregunta, y sobre todo en la juventud, hoy en día, yo lo veo en jóvenes, es muy difícil encontrar jóvenes que estén evangelizando. Muy difícil. Yo les pregunto, en este mes, ¿quién ayudó a recibir a alguien a Cristo? 1. 3 meses, 2 levantan sus manos. Más de un año, ahí la mayoría levanta la mano. Porque no está hoy en día el hábito de evangelizar. Cada oportunidad que usted tenga debiese ser específicamente y usted intencional para que esa persona conozca a Cristo. Estamos en Navidad, la época de regalos, ya todos están esperando sus regalos, los calcetines de Rombosman, la cajita de galletas, todos esperando el regalo. Nosotros recibimos un regalo también hace 2000 años. Y ese regalo tiene que ser para todos, no solamente para usted. Y eso debiese formar ese hábito. Estos son los 5 puntos que necesita un cristiano dentro de su disciplina y sus hábitos. ¿Cómo están? 1 de 5, 3 de 5, 5 de 5, tal vez ninguno. Y este es un llamado de Dios a tu vida a decir, tienes que tener estos hábitos. ¿Quieres mejorar como cristiano? Pon estos hábitos en tu vida. Eso fue porque la iglesia de Corintios no alcanzaba sus metas. Porque vemos distintas historias dentro de la iglesia, la Santa Cena, las cosas que se habían propuesto y no la alcanzaban. Y Pablo le hace un llamado y le dice recién, al igual que los atletas, necesitamos nosotros disciplina para alcanzar esa meta. No alcanzamos nuestras metas porque no desarrollamos la virtud de la disciplina. El segundo llamado de atención que le hace Pablo a la iglesia de Corintio, dice, ¿por qué la iglesia de Corintio, por qué la iglesia de Serena tal vez no llega a sus metas? Es porque no aprovechamos el conocimiento. Tenemos un hábito, podemos formar el hábito, tenemos el conocimiento, pero tal vez no lo ponemos en práctica. Y 3 versículos cortitos, si me puede ayudar una persona a buscar 1 Corintios 6:2. ¿Alguno que levante la mano y me ayude, por favor? ¿Ya? Gracias, Daniel. 1 Corintios, disculpen, ahí me equivoqué, 6:3. ¿Otra persona que me pueda leer 1 Corintios 6:3? Gracias, hermano Marcos. Y 1 Corintios 10:1. No tomen esto que me traspapeló ahí la... Es 1 Corintios 6:2, 1 Corintios 6:3 y 1 Corintios 10:1. Primera de Corintios 6:2, 1 Corintios 6:3 y 1 Corintios 10:1. ¿Ya, Daniel? ¿Qué dice? Ya, fuera del versículo me quedo con las primeras palabras. ¿Qué les dice? ¿O no sabéis? Versículo 3, hermano Marcos.
¿Qué otra palabra se repite? ¿O no sabéis? Vamos a 1 Corintios 10, 1. Le dije a alguien que leyera ese versículo, o se me fue. Ya, ahora no dice lo mismo, sino que menciona otra palabra. ¿Qué palabra nos menciona? Ignoréis. No es que Corintios estaba aprendiendo algo nuevo. La iglesia de Corintio lo sabía, pero no estaba aprovechando ese conocimiento. Tal vez hay muchas cosas hoy en día en tu vida que tienes un conocimiento gigante, pero no lo pones en práctica. Tienes un conocimiento gigante de la Biblia que podría ser tal vez un maestro de escuela dominical, pero no haces nada. La iglesia de Corintio se equivocó y Pablo tenía que decirle, o no sabéis, o no sabéis, o no sabéis. Y es el mismo llamado. Porque ¿qué era recién? ¿Y saben que hay que leer la Biblia? ¿Lo hacemos? Muchas veces no. ¿Sabemos que tenemos que orar? ¿Lo hacemos como una disciplina? Tampoco. ¿Sabemos que tenemos que servir? Todos lo sabemos. Pero tal como en la iglesia, Pablo les tiene que decir a la iglesia de La Serena, ¿o no sabéis que hay que leer la Biblia? ¿O no sabéis que hay que servir? ¿No sabéis que hay que evangelizar? Nos estamos comportando muchas veces igual que la iglesia que Pablo estaba exhortando. Tenemos mucho conocimiento, demasiado conocimiento, pero no hacemos nada. Por los distintos motivos, factores, como le decía, miedo al compromiso, tal vez no darse el tiempo o no poner la prioridad a Dios. Y nos volvemos, como yo le he dicho a los jóvenes, en eso. ¿Qué es eso? ¿Se alcanza a ver o no? ¿Qué es? Una carpeta. Yo le digo a los jóvenes, le digo, nosotros muchas veces somos los hombre carpeta. Y usted dirá, ¿por qué un hombre carpeta? Porque yo creo que todos los niños de todo Chile, de todo el colegio, a principio de año le empiezan a ¿qué cosa? Entregar guías. ¿Y a dónde las guarda? En la carpeta. Le entregan guía en marzo, abril, mayo, la va guardando en la carpeta, la cierra y la deja bajo el baúl. Llega el siguiente año y ¿qué hace? Ocupa la misma carpeta. ¿Pero qué hace? Saca las guías, las bota y ocupa esa carpeta. ¿Y qué empieza? Otra vez a guardar y después la guarda debajo del escritorio. No, como cristianos muchas veces nos comportamos de la misma forma. Adquirimos conocimiento, la echamos en la carpeta. Vamos a una conferencia de matrimonio, la echamos en la carpeta. Tenemos una confraternidad, todo en la carpeta. Pero ¿qué pasa después en nuestra vida? Cerramos la carpeta y la dejamos bajo el escritorio. ¿Aprovecha el conocimiento que le dio esa carpeta? Ninguno. Nos comportamos así en la vida cristiana. ¿Y qué pasa después? Campamento 2023. Oh, estuvo súper bueno, Pastor Giorgio, excelente. Viene el campamento de jóvenes del 5 al 10 de febrero con Pastor José de Costa Rica. Aprovecho a hacer propaganda. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sacar esa carpeta del Pastor Giorgio Armani y la tiramos. ¿Y qué metemos ahora? La del Pastor José. La guardamos. Y así se va la vida cristiana. ¿Cuántas conferencias han ido? ¿Cuántas conferencias se han hecho aquí en la iglesia donde usted ha participado y aprendido grandes verdades, grandes cosas que hoy en día no está aplicando? Dios te está diciendo, ¿acaso no saben? ¿Acaso no tienes el conocimiento de lo que yo ya te di? Es una exhortación a nosotros a movernos. ¿Pero por qué no hacemos nada? Porque volvemos al primer punto. No tenemos la disciplina, no tenemos el dominio propio. No nos podemos controlar, sino que decimos guardar las cosas y meterlas bajo el escritorio. La iglesia de Corintio no estaba llegando a esas metas que ellos querían, una, porque no tenían la disciplina, y dos, no estaban aprovechando todo el conocimiento que tenían. Y yo espero que esta iglesia no sea así igual. No quiero que sea una iglesia donde tenemos muchísimo conocimiento, pero no hacemos nada. A eso no nos mandó el Señor. El Señor dijo, tienes que escuchar y hacer. No solamente tienes que ser oidor de la palabra, sino hacedor. ¿Sabemos ese versículo? ¿Lo hacemos? Otra vez caemos lo mismo, ¿ven? Somos los hermanos carpeta. Así nos vamos a quedar todos, los hermanos carpeta.
Bien, número 3, ¿por qué la iglesia de Corintio y también hacia nosotros no alcanza las metas? Es porque dejamos ir el gozo de la gratitud. En otras palabras, no somos agradecidos. Porque ¿qué queremos muchas veces hoy en día? Y me pasa que queremos todo al tiro. O nos maravillamos solamente con las cosas grandes. Pero no somos agradecidos en el proceso. Nos agradecemos cuando terminamos el proceso, pero no a medida que vamos avanzando el proceso. Yo esto lo tomo como tenemos que tener el corazón del niño. Ya no sé si ha visto el video de un niñito que para su cumpleaños le regalan una sandía. ¿Alguien lo ha visto? El niño de regalo de cumpleaños recibió una sandía y la abrió. ¡Oh, una sandía! La empezó a abrazar, la llevaba para todos lados. ¿Y usted estaría contento si le regalan una sandía? Muchos pondrían cara y dirán, ah, una sandía. Por último, los calcetines de siempre, pero no una sandía. Pero el niño, su corazón era tan agradecido que hasta en las cosas pequeñas era amado por sus padres. Sentía ese amor de los papás con las cosas pequeñas. Y nosotros somos así igual que Dios, y la iglesia de Corinto también estaba teniendo ese mismo pensamiento. No era agradecido con las cosas que había vivido. Primera de Corintios 10, que lo leímos recién, del 1 al 5. Leo 1 yo, leen el 2 ustedes, el 3 yo, el 4 ustedes y el 5 termino yo. Primera de Corintios 10, del 1 al 5. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Ya le está diciendo, ¿acaso ignoran lo que han pasado ustedes como pueblo de Israel? Porque las primeras iglesias, recordemos que eran mayormente judíos convertidos a cristianos. Y le está diciendo, ¿no se acuerdan o no saben que sus padres cayó maná del cielo? ¿No se acuerdan que los saqué de Egipto? ¿No se acuerdan que con tan solo tocar una roca tenían agua? Son milagros gigantes que hoy en día nos gustaría a nosotros ver un milagro así, que golpeara y saliera agua. En Copiapó me hubiera gustado golpear y que la piedra saliera agua, pero no pasaba. Yo me gustaría tener un milagro así en nuestra vida. Y el pueblo judío y los que estaban en esa iglesia al principio lo sabían, pero no eran agradecidos con aquello. Sino que cuando Jesucristo, cuando Dios les mandó el maná, ¿qué dijeron? Ah, no, puro pan no va, pues Dios empieza a mandarnos otra cosita. Les mandó carne, se aburrieron igual. No, mejor estábamos nosotros en Egipto siendo esclavos. No eran agradecidos con el proceso. ¿Qué querían ver ellos solamente? La tierra prometida. Y se olvidaron de ser agradecidos en ese proceso. Y eso los llevó a la primera generación a quedarse fuera de la tierra prometida. No tenían un aspecto de gratitud. Y pasa a nosotros en muchas veces en nuestra vida que somos agradecidos cuando vemos algo gigante en nuestra vida de parte de Dios, pero no somos agradecidos con las cosas pequeñas. Hay un cantante, Julio Melgar, no sé si alguno lo conoce, el que nosotros cantamos la canción Creo en ti, preciosa sangre. Julio Melgar, en una de sus canciones, mientras él estaba en sus últimos días porque tenía cáncer, dijo una frase. Y yo escucho esa canción y siempre me viene y me quedó esa frase. Y la frase fue esta: pedimos un milagro cuando los milagros pasan todos los días. Potente. Porque eso nos habla de que no somos agradecidos. Porque estamos exigiéndole a Dios, queremos lo más grande, un milagro gigante, cuando los milagros pasan todos los días al despertar en nuestra cama. Cuando ves a tus hijos, cuando ves a tu hermano. Muchas veces nosotros esperamos un testimonio y queremos un testimonio. Que venía un bus que se dio vuelta 6 veces y cayó por un barranco 2 kilómetros y nos salvamos. Oh, sí, espectacular testimonio. Pero de alguien que da un testimonio común es el mismo. Solamente que el cristiano está acostumbrado a solamente percibir las cosas grandes. Corintios no estaba siendo atento a las cosas que Dios le estaba dando. No estaba siendo atento tampoco a las cosas grandes que Dios le había dado,
porque no tenían un espíritu de gratitud. Debiésemos tener, y nos dice la Biblia, sed como niños, porque un niño es agradecido con todo lo que tú le das. Nos vamos poniendo grandes y vamos perdiendo esa gratitud. Mientras más chicos te dan cualquier cosa, ahora sí, vas creciendo, no que después un Play 5, no que un computador, no que el último celular, después que el iPhone, después, no, y vamos y dejamos de perder y perdemos esa gratitud que teníamos cuando niños. Debemos ser como niños, debemos tener ese corazón de gratitud, si no, no vamos a alcanzar las metas. Tal como le pasó a esa primera generación. No fue agradecido de los milagros que Dios está haciendo en su vida, como consecuencia no pudieron entrar a esa tierra prometida que tanto anhelaban. No seamos nosotros al igual que ellos en nuestra vida. No perdamos el agradecimiento de las cosas pequeñas que Dios nos da. Día a día, miremos cualquier cosa, Dios nos está bendiciendo con milagros. Porque no merecemos nada. No somos merecedores de nada. Con el hecho de despertar, Dios ya está siendo bueno con nosotros. No debiésemos despertar, somos pecadores, somos seres malos. Pero Dios con su amor está con nosotros. Para poder alcanzar nuestras metas, hoy en día necesitamos ser íntegros. El pastor lo dijo hace un tiempo, íntegro también es la cualidad de estar bien en todas las áreas de tu vida, pero integridad también es volver a intentarlo después de equivocarse. Habla de David, del rey David, como un corazón íntegro, pero David hizo cosas horribles, pero dijo que era un corazón íntegro. ¿Por qué? Porque se arrepintió, lo quiso volver a intentar y seguir sus caminos. Debiésemos tener ese corazón íntegro y vivir una vida pura. Y lo veíamos en Copiapó, vivir una vida pura no es solamente el ámbito sexual, vivir una vida pura es completo. Tu vida debe ser pura y es que tus palabras sean igual que tus acciones. Predicamos mucho, nos dicen o no sabéis, pero no hacemos correctamente lo que debiésemos hacer. Necesitamos hoy en día gente que entrega su corazón a Dios, que tiene esa disciplina para poder seguir, para poder avanzar en la vida. Necesitamos menos apariencias, necesitamos ese corazón. No apariencia. Cualquiera puede tener apariencia, pero no todos tienen un corazón íntegro entregado a Dios. No todos tienen esa disciplina para poder seguir avanzando. No todos tienen esa gratitud en los procesos. Necesitamos que Dios nos libre de ser los hombres carpetas. Necesitamos que nos mueva nuestro espíritu a no tener el conocimiento guardado sobre una mesa, sino a estar constantemente moviéndolo. Necesitamos hoy en día hombres y mujeres que sean conformes a Dios. Y me quedo con este último versículo, Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando tú recibiste a Jesucristo en tu corazón, Él es el entrenador que está al lado tuyo para avanzar en la vida. Y no te va a dejar solo. No va a ser ese entrenador que a mitad de camino renuncie, sino va a estar constantemente apoyándote. Pero depende de nosotros hacerle caso a ese entrenador. Depende de nosotros ir a entrenar. Y ahí está el desafío. Y ese es un hombre que está conforme a los pasos de Dios. Vamos a orar. Señor Padre amado, te agradecemos por este llamado de atención que tú traes a nuestra vida, por este llamado, Señor, que nos haces a ser esos atletas que mencionaba Pablo, a ser esa persona que tiene una disciplina, Señor, que tiene un dominio propio, que quiere entrenar cada día para poder alcanzar esas metas. Queremos alcanzar siempre en nuestra vida las metas que nos ponemos, Señor, pero sin ti nunca lo vamos a lograr. Tal como dije, necesitamos tener ese entrenador en nuestras vidas que nos esté corrigiendo, nos esté ayudando, nos esté moviendo en ese proceso para alcanzar cada uno de los proyectos que tienen en nuestra vida. Pero quiero esta mañana decirle a los que están acá y tal vez, si vienes por primera vez y si no tienes ese entrenador en tu vida, es el momento para hacerlo. Puedes llegar, tal como le dije, a lugares donde no te imaginas, pero necesitas de ese entrenador. Hay muchos que en esta mañana ya tienen ese entrenador y no saben la bendición que es tenerlo en nuestras vidas. Tener a Dios en nuestra vida es una bendición tremenda, que nos ayuda día a día a poder avanzar, a poder seguir, a poder superar las aflicciones, tal vez los sufrimientos que tiene nuestra vida, pero solamente lo podemos hacer porque lo tenemos al lado nuestro. Si estás aquí hoy en día por primera vez, déjame decirte que tú necesitas a ese Dios. Necesitas a ese entrenador en tu vida para poder avanzar. ¿Hay alguna persona que en esta mañana que nos visite por primera vez o tal vez ya ha venido varias veces,
pero no tiene ese entrenador en su vida. Tal vez está diciendo, yo quiero tener ese mismo proceso, quiero tener ese mismo entrenador que las demás personas que estamos acá. Si es así y quieres tener ese entrenador, quieres tener a Dios presente en tu vida, tenerlo al lado acompañando en ese proceso, te invito a levantar tu mano para yo saber. ¿Hay alguna persona que diga, yo quiero a ese Dios? Yo quiero a esa persona que me ame, que me ayude a avanzar, a poder seguir. Quiero tener esa disciplina. Amén. Gracias por levantar tu mano. Tenemos un Dios grande. Tenemos un entrenador gigante que cada persona merece tenerlo. No podemos tener ese entrenador solamente nosotros. También es un llamado a las personas que estamos acá a seguir compartiendo sobre ese Dios, a que más gente pueda tener a esa persona, a ese Dios gigante en su vida. Señor, bendice grandemente la vida de los que están acá. Y también me gustaría preguntar, ¿sabes qué, Benja? Yo encuentro que no estoy cumpliendo esas 5 disciplinas. Y quiero proponer ante Dios y ante la congregación el año que viene o en esta finalización de año a llegar a esas metas, pero con la disciplina que ya aprendimos. Hay alguien que esté fallando en las 5 disciplinas y quiere decir, yo quiero tomar un compromiso nuevo para tener esas 5 disciplinas presentes. Levante su mano si es así. No ante mí, sino ante Dios. Gracias por levantar tu mano. Gracias. Es un desafío difícil, al igual que las carreras de los atletas. Es un desafío súper difícil, pero solamente los valientes pueden lograrlo. Te agradecemos, Señor, por las manos levantadas, por, Señor, lo que haces tú en nuestra vida. Llevamos 2000 años leyendo tu palabra y sigues enseñándonos cosas nuevas. Y esa es tu palabra, Señor, que nos dejaste, que es viva y eficaz en nuestra vida. Y es la que hoy en día está moviendo nuestro espíritu. Está moviendo el espíritu de la gente que levantó su mano, que quiere mejorar, que quiere cambiar esos aspectos en la vida, que lo van a llevar a ser un buen deportista espiritual. A ser esa persona que tú dices como conforme a Dios, con un corazón íntegro. Bendice nuestras vidas, Señor. Bendice todo lo que vayamos a hacer de aquí en adelante con esta enseñanza, porque sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, Señor. Bendícenos grandemente, bendice a esta iglesia, Señor. Guárdanos de ser esos hombres carpeta, guárdanos de quedarnos con el conocimiento para nosotros mismos y no hacer nada. Queremos movernos, Señor, ser iguales a ti, que tú con todo el conocimiento, lo único que te esmeraste fue en compartirlo. Bendícenos, Señor, bendice nuestras vidas, en el nombre de Jesucristo. Amén.